Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Adrián Medrano nos trae pues un cover de Dragon Force, Through the Fire and Flames, realizado por Tina S. Es una joven guitarrista que, bueno, pues lleva un tiempecillo haciendo maravillas con sus covers en YouTube, en redes sociales y bueno, creo que incluso llegó hasta oídos del propio Herman Lee, ¿no? Creo que este cover, em, no sé qué edad tiene actualmente Tina S, pero aquí se le ve jovencita, ¿no? Sí, Ujú. sobre unos 15 años por ahí. Vamos, no sé la edad que tiene, pero vamos. 15, 16 años tendrá ahí. Ujú. Pues sí, Tina S, pues por ahí creo que es del 99. Tiene ahora 26, creo. Ujú. ¿Y de cuándo es? ¿El que el vídeo? Sí. Pues el vídeo, bueno, todo depende si es su canal o la subida. Sí, hace 10 años. Pues sí, tenía 15. Bueno, 16 aproximadamente. ¿Vale? Mira. Y para que se fije Germán Lee en ti, tela, Tela, sí. Vale, bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Vamos allá. Take one. Vale, fijaos en la mano derecha. Te has fijado, ¿no? A la velocidad que va la mano, pero también intenta no hacer este gesto, sino prácticamente es un tembleque de la mano Sí, para que economice el mayor esfuerzo posible, ¿no? sí, Pero es que además esta canción con la guitarra es rápida de narices. esta canción es rápida en general en todas sus partes, pero es un tempo vertiginoso, creo que son más de 200 BPM y claro, requiere una dificultad mm, muy alta. De hecho, una vez creo que comentaste que era el videojuego, el tema más Sí, difícil del videojuego Guitar sí, Hero 3, ¿no? del 3 sí. El Ujú. último, el más complicado. Claro, claro. Pues tú Entonces es, imagínate tocar ahí los botones y el... claro, claro, efectivamente. Así que bueno, este tema requiere velocidad, requiere ser muy limpio y tener mucha consistencia rítmica, ¿no? Porque claro, hace falta tener una articulación precisa, ninguna nota sucia, los acentos hay que darlos correctos en cada frase. Y a ver, si trato de decirlo correctamente, la mano derecha, aunque parezca tensa, está relajada. Es decir, tiene que tener la firmeza, pero a la vez la relajación necesaria para no perder el control de lo que está tocando. ¿Vale? A ver Ujú. si... Es decir, no está la mano acartonada porque si no, no podría tener, digamos, la soltura a la hora de mover la púa entre todas las cuerdas, ¿no? Haciendo ese... Bueno, toda esa serie de técnicas que van a hacer falta
en esta canción, que no son pocas. Mm. Venga, vamos otra vez. On a cold winter morning, in the time before the light, in flames our dance turn the rain, we rise towards the fire. When the darkness falls down, in the times of trouble light, the sound of evil laughter falls around the world tonight. Fighting hard for steel, the wastelands of the door. The spirit falls from the air, like wasted on the shore. On the blackest flames, it has the rain, we watch the birds they go. In fire and pain, and once again we fall. So now we fly, yeah, we're free. We're free before the fire storm. On towards the wilderness of western zone. Far beyond the sundown, far beyond the moonlight. Keep the sun, our hearts and all our souls. We fly away, we wait for the day, yeah. For the light is so still wasted blood. We feel the pain of a lifetime lost in 1,000 days. Through the fire and the flames we carry on. Vale, vamos a... Uy, lo he muteado sin querer. Vamos un poquito a hablar de lo que ha estado haciendo. En la parte de, digamos, de los acordes, casi le veíamos la cara como mirando, diciendo, bueno, me estoy aburriendo un poco, a ver si empieza la caña de verdad. Sí. Y luego ha empezado pues a hacer diferentes técnicas. Hemos visto ese... Estaba haciendo ligados sí, sí, y tapping. eso es tapping, tanto a dos manos como el golpear directamente con la púa sobre el diapasón, que eso es típico de Satriani. Y bueno, sweep picking, vamos a hacer un montón de Ya, técnicas ya voy pillando distintas. yo las técnicas de los guitarristas. Eso es. Cuando viste que estaba por la parte, digamos, más grave y de pronto hacía un bending hacia abajo y sonaba un chirrido, eso es un armónico saturado. Eso lo que hace es que golpeas con la púa y hace que te vibre en el dedo, ¿vale? Creando un armónico pero salvaje. Así que, bueno, pues son diferentes técnicas que está aplicando ella, que lo que te decía, ¿no? Lo hace con una técnica muy, muy depurada. Em, claro, ella cuida muy bien lo que hace con las dos manos, todos los barridos muy bien. No mezcla notas porque sí. Mantiene el tempo porque esta canción puede hacer que si no tienes muy interiorizado el tempo de la canción, o te aceleres o que no vayas a ritmo. Así que es curioso, ¿no? Me estoy preguntando si hará lo que hacen Marcus y Herman, lo de poner la mano izquierda así en el Ya, mástil. Lo que pasa es que tiene la guitarra suelta porque se la ha escapado ahí un par de veces, que no la tiene enganchada con la ay, correa. no la tenía enganchada porque, Y hacer eso sin tenerla sujeta va a ser complicado. porque está tocando sentada. Bueno, está muy bien sincronizada con lo que sería todo el backing track que está teniendo de fondo para poder tocar. Esta guitarra Big Ear, no la conozco, Big Ear Excalibur. es una marca así un poco, por lo menos que se me sale a mí.
de las marcas que controlo. Lo dicho, notas muy definidas, sin pérdidas. La, bueno, no es una iba a decir, es una tontería, pero no es una tontería realmente. Es decir, el cómo mantienes el pulgar de la mano izquierda, manteniendo el equilibrio de lo que es la mano en cómo la posicionas, pues perfecto. Todos los vibratos controlados, los bendings. Bien, es que la niña es un portento. Venga, vamos a continuar y a ver qué tal ahora. Los planos de la guitarra muy bien. Todo esto está muy bien pensado, ¿eh? Seguramente Sí. será el padre el que haga los vídeos o lo que sea. Además, incluso el padre el que ha Hombre, hecho lo de la claqueta. Ujú. sí, sí. Bueno, la claqueta, la palmada. Bueno, si no tienes claqueta, pues eso sirve igual, ¿no? Al fin Claro, y al claro, cabo, la función efectivamente. es la misma. Lo que ha estado haciendo, eso siempre ha terminado en los armónicos saturados, que te decía, y termina con un sweep picking. Vamos a ver, que no sé por qué lo muteo sin querer. Está mirando constantemente hacia un punto en nuestra derecha. Entiendo yo de que Debe tener la partitura o algo, tiene que ¿no? tener una guía de la partitura o de acordes, pero hay algo que utiliza ella de guía. Así que A ver, que ahora viene el solo. ¿Se hará la parte de Herman, la de Marcus o las dos? teóricamente tendría que hacer las dos. Si está ya sola. Veremos, veremos. Veremos, veremos. Mira, ¿ves cómo tienen posicionados los dedos? ¿Vale? Tú verás a guitarristas que tienen los dedos como muy estirados y otros que los tienen así, ¿no? Es decir, tal y como lo tiene ella es como debería de ser. Es decir, con la uña apuntando hacia el diapasón, Ya. en vertical, ¿vale? Eso es lo correcto. Ahora, otra cosa es que cada uno tenga sus vicios a la hora de tocar Sí, claro, obviamente. y te funcione por la experiencia y práctica que tiene, ¿no? Pero realmente hay que hacerlo como lo hace Tina S.
más increíble es que probablemente no se la sepa de memoria, sino que está todo el tiempo mirando referencias y está leyendo. Eh, Se ha hecho las dos partes. em, Y esta última parte, que es cuando armonizan los dos, ujú, ahí, claro, ahí hubiera quedado de lujo que hubiera tenido un pedal ahí, hubiera hecho el efecto de la segunda guitarra, pero mm. No, como toca, ¿eh? lo ha resuelto muy bien. Que, hmm, que digo que tiene mérito porque está todo el tiempo leyendo para saber por Está dónde va. leyendo, va a la velocidad que va la canción y se ha marcado las dos guitarras. Mm, sí, sí. Así que Tiene, igualar a esta gente no es muy fácil, que digamos. claro, hay que tener en cuenta la edad, tiene 16 años. Aquí, en este momento. Mm. ¿Te Bueno, imaginas una canción con las Lisas? Lisa S y Lisa X. bueno, no sabemos incluso si se ha podido llegar a producir ese encuentro, ¿no? Sería espectacular, ¿eh? Sí, a mí hay una cosa que me llama la atención y es que en el canal de Tina S, em, ha dejado de publicar em, los tres Lo mismo. últimos. Te explico. El último vídeo es de hace un año. Los dos siguientes son de hace 2 años. Y ya el cuarto vídeo, digamos, de los más recientes, es de hace 9 años. Pues lo mismo está en alguna banda o algo, ¿no? Em, claro, el tema es. A ver. Sí, parece que es una banda. Spin Twice. Spin Twice. Pues imagino que lo que le ha pasado a Fami cuando se ha metido a los bikes, que no, su canal pues habrá dejado de... No, pero su canal realmente continúa. No con tanta frecuencia, pero continúa. Em, pero es como que lo ha dejado de golpe, ¿no? Llama la atención. Hay veces que también. Acuérdate lo que dijo el Estepario, que salió de Saratoga porque no podía compaginar las dos cosas, ¿eh? Ujú. Que le consumía una banda, te consume mucho tiempo y viajes También, y... a ver, si deja de publicar hace 9 años, tenía 17. También en una época difícil, ¿no? De los 17 a. Bueno, querría hacer otras cosas. Vale. Bueno, venga, vamos a continuar. Recta final. Trabajo Buen, buen, acabado. buen final se ha marcado, sí. Es que
Parece que bueno, estoy viendo imágenes de Tina S de este año. Buah, claro, es que ya se le nota que es bastante más mayor. Sí, Un, claro, un obviamente. cambio, no, pero me refiero que es un cambio bastante, bastante evidente, bastante evidente. Acuérdate que hemos reaccionado hace poco a uno de Nuki cuando tenía 17 años también y costaba reconocerla de cómo está ahora. Sí, 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 sí. Sí, no te digo que no, pero vamos, que no sé, que claro, ahora está, bueno, está mucho más delgada, está muy tatuada. Bueno, Sí, 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 no, sí, eso mola. sí, sí, pero vamos, que se ve que es un cambio. Bueno, pues dejamos pendiente de reaccionar a su banda actual, supongo. Muy Sí. bien, Adrián Medrano, nos ha encantado, flipamos con este tipo de cosas. Y con esta Em, canción. A mí es sí, que esta bueno, yo canción, quiero realzar que, claro, la musicalidad sobre el virtuosismo, es decir, ella mm, no toca muy bien, pero además transmite, es decir, que no son notas vacías, ¿vale? Hay intención, hay esa claridad melódica, deja respirar musicalmente dentro de todo el caos técnico que implica tocar esta canción. Em, Se le ve que es muy disciplinada, eso se nota a la hora de tocar. Tiene muchos automatismos que eso solamente lo dan las horas y las horas, muchas horas, tocando, que tiene un estudio metódico con su instrumento y, y bueno, está muy cómoda, ¿no? En este tipo de, digamos, de influencia de guitarristas neoclásicos. em, y claro, lógicamente entiendo por qué se viralizó. Son cuando vemos gente tan joven tocando como gente que lleva 40 años tocando, claro. a nivel de los mayores virtuosos del momento, pues lógicamente dices tú, bueno, esto es realmente increíble. Anda, que he estado llamando yo Marcus al guitarrista de Dragon Force. Y es Sam. Dice, bueno, en la intimidad le llamo Marcus. Marcus. Mark es el vocalista. Dependiendo de cuántas copas lleves, yo le puedo llamar Marcus Sí, o, o cosas bueno, peores. o Germán o Alicia. Ujú. Muy bien. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisaros de las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.